Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como muchos me lo habéis pedido, os voy a explicar qué tipos de canarios o qué razas de canarios son las que mejor crían. Y a la vez, también os iré explicando una serie de factores muy importantes que hacen que los canarios críen bien. Así que, coged bolis y papel, que empezamos. Los tipos de canarios o razas de canarios que suelen criar mejor son, por ejemplo, los canarios timbrados, los fife fancy y algunos canarios lipocromos. Pero por lo general, si cumplimos una serie de factores y condiciones, conseguiremos que nuestra pareja de canarios críe bien y con ello sacar más cría durante la temporada, independientemente de la raza o el tipo de canario. La época de cría es uno de los factores más importantes para conseguir que nuestras parejas de canarios críen bien y así poder tener éxito en la temporada de cría. En la cría de canarios no hay una época exacta para juntar a las parejas para la cría, ya que depende mucho de las características de nuestro aviario y de las condiciones climáticas de nuestro país, y más concretamente de la zona donde vivamos, ya que dependiendo de la zona donde vivamos se podrá criar con los canarios en una fecha u otra. Por lo que siempre, antes de juntar a nuestros canarios para la cría, debemos tener en cuenta cuál es la época de cría idónea según la zona donde vivamos y las características de nuestro aviario, ya que si ponemos a criar a nuestra pareja de canarios antes de la época adecuada para la cría, probablemente y casi con toda seguridad, nuestra pareja de canarios no vaya a criar o no lo haga bien. Tengamos problemas de que tanto el macho como la hembra no entren en celo, aparezcan muchos huevos que no estén pisados, etc. Por lo que independientemente del tipo de canario o la raza, antes de criar tenéis que haceros esta pregunta: ¿cuál es la mejor época para criar canarios? Otro factor muy importante para tener una buena cría de canarios es hacer una buena elección de los reproductores que vayamos a destinar para la cría. Siempre tenemos que elegir aquellos canarios que estén más fuertes y sanos y no hayan atravesado recientemente una enfermedad, y por supuesto que no la estén atravesando. Y debemos descartar a aquellos canarios y canarias que estén débiles y no estén en buenas condiciones para comenzar la temporada de cría, ya que podrían morir durante la cría al no tener la fuerza suficiente. Al estar enfermo podrían contagiar la enfermedad al otro miembro de la pareja e incluso a las posibles crías, provocando su muerte o haciendo que éstas tengan un crecimiento más lento y pausado y puedan tener secuelas a lo largo de su vida. También, otro factor muy importante que tenemos que tener en cuenta es la edad de los reproductores. Los canarios, y en especial las canarias, deberían tener al menos un año de edad para que estén completamente desarrolladas y puedan afrontar la puesta y la cría de la mejor manera posible. De esta manera evitamos problemas en la incubación, problemas en la puesta como el huevo atravesado, etc. En el caso de los canarios machos, también recomiendo que tengan al menos un año de edad para que sus órganos reproductores estén correctamente desarrollados y puedan pisar sin dificultad a la hembra e inseminarla correctamente, aunque suelen ser fértiles a partir de los 9 meses de vida dependiendo del desarrollo del canario, ya que hay algunos canarios que tienen un desarrollo más rápido y otros que tardan algo más en desarrollarse y en alcanzar la madurez sexual. Del mismo modo, también deberíamos evitar criar con canarios y canarias demasiado adultos, ya que a medida que van cumpliendo años son menos fértiles y hay menos probabilidades de éxito en la cría. Las hembras, debido al desgaste de la puesta de huevos, suelen quedarse estériles antes que los machos, que suelen tener una edad reproductiva más larga de aproximadamente unos 6 años, aunque va a depender también en cierta medida de los cuidados y los esfuerzos hechos durante toda su vida en la cría, de las enfermedades que haya podido atravesar, etc. De todas formas, mi consejo es que no destines a la cría canarios y canarias adultos independientemente del tipo o raza de canario, ya que será más difícil criar con ellos e incluso podríamos poner en riesgo su salud. Y recordad que esto siempre tiene que ser lo más importante. Lo ideal, como os comento, es que tengan al menos un año de edad ambos reproductores y en especial la hembra. También tenéis que tener en cuenta el mes de nacimiento de ambos canarios, ya que aunque haya canarios que tengan el mismo color de anilla y año, el mes de nacimiento de los canarios puede ser diferente, debido a que suelen hacerse varias puestas en cada temporada de cría. Por lo que tenedlo en cuenta y preguntad al criador para que os dé la información necesaria sobre su nacimiento, consultándolo en los registros de crías de canarios, ya que como os he comentado antes, que un pájaro tenga una anilla del año anterior no quiere decir que tenga la edad suficiente para la cría, puesto que puede haber nacido en las primeras nidadas o en las últimas. Fijaros en la diferencia que hay entre los pichones nacidos en las primeras puestas de febrero o marzo y los pichones nacidos en las últimas de julio o agosto. Todos llevan el mismo color de anilla del año y son de ese año. Pero al año que viene, a la temporada de cría, algunos llegarán bien desarrollados y con plena madurez sexual, mientras que otros aún serán muy jóvenes.
Otro aspecto muy importante que debemos tener en cuenta si queremos conseguir que nuestros canarios hagan una buena cría y críen bien, sería realizar una buena preparación tanto del macho como de la hembra durante todo el año y en especial en los meses previos a la cría, en los cuales sería conveniente hacer un chequeo a fondo de los reproductores y llevar a cabo una serie de cuidados como por ejemplo un buen mantenimiento y corte del pico de las uñas, ya que con esto, en el caso de los machos facilitaremos y garantizaremos un buen acople, y en el caso de las hembras, que tengan suficientes reservas de grasa para llevar a cabo una correcta incubación de los huevos. Realizar una desparasitación, tanto interna como externa, de los reproductores para eliminar y prevenir posibles parásitos intestinales y a su vez combatir y prevenir ácaros y piojillos que son letales durante la cría, etc. Para desparasitarlos externamente podéis utilizar el insecticida casero que os enseño a fabricar en uno de mis vídeos. Y para desparasitarlos por dentro, pues podéis utilizar algún tipo de vermicida que encontréis en el mercado, o si lo preferís por algún motivo, siempre podéis optar por utilizar remedios caseros y naturales, como por ejemplo el ajo, el vinagre de manzana o las pipas de calabaza. Todos estos vídeos ya los hemos tratado y los podéis encontrar fácilmente por el canal. También es muy importante que tengáis en cuenta en la época en la que compráis la pareja de canarios con la que queráis criar, ya que la pareja necesita un tiempo para adaptarse al lugar y al criadero, conseguir la confianza que necesita con nosotros, adaptarse a la nueva alimentación, etc. No es comprar una pareja y ponerlos a criar directamente, independientemente de si son timbrados, fife fancy o la raza que sea. Lo ideal, por lo menos, sería conseguir la pareja de canarios unos 3 o 4 meses antes de la cría para que se adapten completamente. Y como consejo adicional, os recomiendo que si podéis, siempre compréis los canarios a criadores, ya que así conocéis exactamente la procedencia de los pájaros y mediante los libros de cría podéis saber la fecha exacta de nacimiento de la pareja. Y unido al punto anterior, también es importante que durante la cría le aportemos a nuestros canarios la intimidad que necesitan y no los molestemos en exceso, para evitar que puedan aborrecer los huevos o incluso las crías. Únicamente debemos molestarlos para colocarles su pieza de fruta o verdura diaria, su pasta de cría, para rellenar los comederos y ponerles su agua limpia o para hacer la limpieza correspondiente de las jaulas o de los nidos, por lo que deben estar tranquilos y acostumbrados a nuestra presencia y no vernos como una amenaza. Otro punto que juega un papel importante para tener una buena cría de canarios sería la elección de la jaula de cría, ya que la jaula debería ser acorde al tamaño de la pareja, puesto que como vimos en el vídeo de tipos de canarios, hay algunos canarios más grandes que otros, y además debe contener únicamente los accesorios que vayamos a utilizar durante la cría, es decir, comederos, bebederos, pasteros y por supuesto los posaderos a una distancia acorde. Del mismo modo, la jaula debe ubicarse en un sitio tranquilo y definitivo, del que no vayamos a estar moviéndolos de un lado a otro cada cierto tiempo, ya que si constantemente movemos la jaula del lugar durante la cría, corremos el riesgo de que aborrezcan los huevos y de que las crías puedan morir. También debéis aseguraros de que el lugar sea tranquilo, haya luz suficiente durante todo el día y de que no haya corrientes de aire ni ruidos que puedan asustar a la pareja, y en especial a la hembra durante la incubación, ya que al asustarse puede saltar del nido y si por ejemplo es de noche y no hay luz, no sabría volver al nido, dando lugar a que los huevos se enfríen, lo que ocasionaría la muerte del embrión. Los tipos de nido también van a jugar un papel importante en la cría de canarios. Mi consejo es que si podéis le deis la posibilidad a los canarios de elegir el tipo de nidos que más les guste. Es decir, le podéis colocar un nido exterior y otro interior para que ellos elijan el nido que más tranquilidad y seguridad les aporte. También debéis tener en cuenta la ubicación del nido. Lo ideal sería colocar el nido en un sitio alto de la jaula, que es donde las canarias suelen sentirse más seguras, ya que controlan mejor cualquier movimiento que haya tanto en la jaula como en el aviario, y además está alejado de la rejilla del fondo, que es donde suelen alojarse un mayor número de bacterias. La alimentación de los canarios durante la cría es fundamental y muy importante. Si ya de por sí es muy importante durante todo el año, imaginemos durante la temporada de cría, que es donde van a necesitar más nutrientes para que entren en celo, puedan sacar adelante a sus crías, etc. Recordad que debéis suministrarles una buena mixtura de semillas rica, equilibrada y lo más completa posible, su ración semanal o a diario de frutas o verduras, su pasta de cría, jibia, grit y por supuesto su agua limpia a diario. Otro consejo adicional es que la alimentación que vayáis a utilizar durante la cría se la deis unos meses antes para que se vayan acostumbrando a ella, sobre todo con la pasta de cría, ya que si le cambiáis la pasta de cría o la receta de la pasta durante la cría, puede que al principio la extrañen, no se la coman y por consiguiente no puedan embuchar a los pichones correctamente.
Lo ideal, como digo, es que estén acostumbrados bien a la pasta de cría y a la fruta o verdura para que automáticamente cuando se la coloquemos vayan a comer y seguidamente a alimentar a los pequeños canarios. Por lo que si la cambiamos durante la cría, corremos el riesgo de que la rechacen y no la quieran. Tened en cuenta también de que hay diferentes tipos de criadores. Por un lado están los criadores que buscan seleccionar a sus canarios año tras año por alguna característica concreta de cara a concurso, como por ejemplo el tamaño, la talla y la forma, el color, el canto, etc. Y otros que eligen y van seleccionando año tras año a los ejemplares que mejor crían, y de esta forma aumentan las posibilidades de que los descendientes críen mejor. Lo ideal pues sería un término medio, es decir, que por un lado se vayan trabajando y seleccionando ejemplares para mejorar la raza y las características del canario, sin olvidar que sean buenos reproductores para evitar perder ese instinto natural de cría. Otro aspecto que debéis tener en cuenta es que porque un criador os diga que una pareja ha sacado 12 crías, por ejemplo, la temporada pasada, no quiere decir que sea mejor reproductora que otra que haya sacado 10 crías, ya que depende mucho de las puestas que se le hagan y demás. No es lo mismo una pareja de canarios que en 3 o 4 puestas ha sacado 12 crías que otra que en 2 puestas ha sacado 10 pichones. Por lo que esto debéis tenerlo en cuenta y no guiaros meramente por el número de pichones que esa pareja haya sacado en la temporada anterior. Otro aspecto a tener en cuenta, independientemente de la raza de los canarios, es la experiencia en la cría que tenga nuestra pareja de canarios. A veces las primeras nidadas que hacen las parejas de canarios suelen ser menos numerosas e incluso en algunas ocasiones tenemos que ayudar a embuchar a las crías. Pero muchas veces esto es algo común debido a que carecen de experiencia, por lo que en las siguientes puestas, puesto que ya tienen más experiencia en la cría, deberían criar mejor. Para finalizar, comentaros que cada pareja es un mundo y que cumpliendo prácticamente todos los consejos que os he ido comentando a lo largo del vídeo, no deberíais tener ningún problema durante la cría, y no debería ser difícil criar canarios y disfrutar de la canaricultura y de la cría de canarios. No obstante, por lo general, los canarios que mejor crían suelen ser los canarios timbrados, los fife fancy y los canarios lipocromos. En especial los canarios amarillos, ya que no requieren de cuidados especiales durante la cría, a diferencia, por ejemplo, de los canarios blancos recesivos, a los que hay que darle un aporte extra de vitamina A, ya que su organismo no es capaz de asimilarla adecuadamente de algunos alimentos de manera natural. O a los canarios rojos, de los que hay que estar pendiente de pigmentarlos, de ofrecerle una pasta de cría completa y equilibrada con los pigmentos necesarios para conseguir el color y el brillo deseado en la pluma, etc. Pero por norma general, aunque hay algunas razas que son difíciles de criar, todos los canarios, si tienen todo lo que necesitan, tenemos paciencia y les prestamos un poco de atención, por lo general suelen criar más o menos bien. Tenéis en cuenta también que dentro de una misma raza o gama de canarios puede haber parejas de canarios muy buenas criando y otras que sean nefastas. Cada pareja es un mundo y en esta afición, por suerte o por desgracia, no siempre 2 más 2 son 4. Espero una vez más que os haya gustado el vídeo y que os sirva. Si es así, compartidlo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudar a otros creadores. Si no estáis suscritos aún al canal, os invito a que os suscribáis y a que activéis la campanita de notificaciones para que recibáis un nuevo vídeo cada semana. Por aquí arriba os dejo un vídeo muy interesante sobre los tipos de canarios o razas de canarios que hay en el mundo. Y como siempre, les espero en el próximo vídeo.